Que usted abra sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 17. Estaremos leyendo hasta el verso 25. Libro de Efesios, capítulo 4, verso 17. Estaremos leyendo hasta el verso 25. ¿Cuántos tienen el deseo de crecer en el reino de Dios? No quedarnos estancados, sin crecer en las áreas donde nosotros necesitamos crecer como hijos de Dios. Dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 4 verso 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Puede sentarse en esta preciosa noche. Quiero hablar bajo el tema creciendo en los principios del reino de Dios. ¿Cuántos saben que el reino de Dios tiene principios? El reino de Dios se maneja, se camina basado a principios, y cuando nosotros aprendemos a caminar bajo esos principios del reino de Dios, es cuando nosotros empezamos a ser aquellos niños que empezamos a dar pasos y caminar. ¿Cuántos somos padres acá? Y como padres nosotros vemos que nacen los hijos. Gracias a Dios, aquí en los Estados Unidos los papás tenemos el privilegio de ver cómo nacen nuestros hijos. ¿Cuántos vieron a sus hijos nacer acá? No lo vio. Unos me cuentan que se desmayaron, otros que los tuvieron que poner esto y lo otro porque ellos vieron algo difícil, ¿verdad? Los hijos salir. Pero en sí es una alegría y es una emoción cuando vemos que nuestros hijos nacen y de repente es sangre tuya, carne tuya, tiene tu ADN, tiene aquello que tú traes dentro, y de repente lo primero que el padre quiere es que su hijo manifieste lo que él sabe, lo que él conoce, que se parezca, si no en la nariz, si no en los ojos, por lo menos en el rostro, y si no se parece en nada de eso, por lo menos en los memes, en si el papá es inteligente, que el hijo sea inteligente. Y surgen ciertas cosas que nosotros deseáramos que nuestros hijos aprendieran. Entonces, pero mire esto, nuestro Padre, ¿cuántos son hijos de Dios? Él nos engendró, dice la Biblia, que Él nos engendró en su Hijo. Ahora, el mayor anhelo de Dios, el mayor anhelo del Padre, es poder vernos a nosotros. ¿Sabe gatear? ¿Cuántos? No sé si muchos entienden la palabra gatear. Es cuando los hijos empiezan de rodillas y se arrastran, y uno como papá dice, ya va a caminar porque ya empezó a gatear. Entonces, el creyente tendemos a tener la misma actitud que un niño, que un bebé. Cuando iniciamos en el camino del Señor, iniciamos como un bebé, como un niño, sin conocimiento. Nos tienen que dirigir, nos tienen que instruir, nos tienen que enseñar. De repente el papá se siente tan feliz cuando dice papá. Pobrecita la mamá que tiene al niño, y de repente el niño lo primero que dice es papá, ¿verdad? Y uno se siente como contento cuando oye eso. Vuélvelo a decir, mi hijo, y se pone feliz. Entonces Dios nos ama como hijos y como un niño, y siempre Dios, cuando ve que nosotros empezamos a crecer y empezamos a desarrollarnos, para Dios es un anhelo vernos crecer y desarrollarnos en su palabra, en sus caminos, en su conocimiento, tanto así que cuando vemos que nuestros hijos empiezan a caminar, luego los vemos correr, luego que empiezan a correr son traviesos, nos botan esto, nos quitan esto, nos quiebran esto. A Dios no tiene ningún problema con aguantarnos y soportarnos de esa manera, porque Él entiende que somos unos niños que empezamos a caminar, pero llegamos a una edad que somos adultos. ¿Cuántos adultos hay acá?
Llegamos a una edad que somos adultos, que tendríamos que tener un conocimiento de la vida, que tendríamos que saber qué es lo bueno, qué es lo malo, qué nos conviene, qué no nos conviene. Entonces, así igual es la vida del creyente. El creyente empieza como un niño, primero da sus primeros pasos, luego corre, luego después de correr nos convertimos en adolescentes, en jóvenes y después adultos, donde tenemos responsabilidades y donde nosotros ya velamos por nuestras familias, tenemos que empezar a tener responsabilidades. Entonces es lo mismo que en el reino de Dios. Iniciamos como unos niños. Nicodemo, Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo. Por eso el evangelio se compara como un nacimiento nuevo. Porque Nicodemo le pregunta: ¿cómo yo voy a hacer introduciéndome en el estómago de mi madre para poder volver a nacer? Y Jesús le dijo: no es así. El nacimiento es en el espíritu. El nacimiento es que usted nace nuevamente como hijo de Dios y por ende usted tiene derecho como hijo de Dios, pero también, diga conmigo, tenemos responsabilidades como hijos de Dios. ¿Estamos acá? Yo quiero hablar creciendo en los principios del reino de Dios. Cuán importante es para los hijos del reino obtener un crecimiento en los principios del reino de Dios y así poder ser no solo entendidos en los propósitos de Dios, sino más bien disfrutar de cada caminar en el reino de Dios. Usted sabe de que hay personas que no disfrutan el caminar en el Señor. Hay personas que crecen y no disfrutan el ser cristianos. No disfrutan el haber conocido a Dios. No disfrutan, no tienen un disfrute de poder haberse encontrado con el Señor y poder ser parte de su reino. Ha fijado personas que pasan todo el tiempo amargados siendo dueños de un gran reino allá en el cielo, siendo dueños de calles de oro, de mar de cristal, de un palacio, de un reino hermoso, y aquí caminan como que si no tuviesen nada, reniegan por todo, lloran por todo, mas nunca piensan en aquello que nos espera ahí en el cielo. Amén. Entonces es muy importante poder entender que el evangelio, el reino de Dios, diga conmigo, se disfruta, se saborea. Pero para disfrutarlo y saborearlo y darle sentido al reino de Dios, necesitamos crecer en sus principios, porque si no, no le hallamos razón al caminar en el Señor. ¿Estamos acá? Dice el libro de Isaías, capítulo 65, verso 22. Dice el libro de Isaías, capítulo 65, verso 22. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Mire lo que dice el libro de Isaías, que usted no puede sembrar un árbol de fruta, pero nunca comer de ello. Bajo el sol usted estuvo abriendo el hoyo para sembrar el árbol, le puso abono, le puso agua, pero qué triste sería de que nunca comamos de ese árbol. Entonces el reino de Dios es como eso, es disfrutarlo, hallarle sentido a quién es nuestro Señor, por qué estamos aquí, el servicio que le hacemos a Dios, por muy pequeño que sea, hallarle el sentido, cuál es la razón por la cual yo vivo en esta tierra. Personas que usted escucha que caminan siempre preguntándose: ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué yo nací? A mí nadie me mira, a mí nadie me quiere, nadie me valora. Y de repente generamos ciertas actitudes en nuestros pensamientos que los traemos a la realidad, y no somos nosotros los que no los valoran, sino ya nosotros ya no valoramos, porque se nos creó esa actitud en nuestra mente, porque no disfrutamos del deleite de nuestra salvación en el Señor. ¿Cuántos disfrutan su salvación acá? Mire, qué lindo es poder caminar disfrutando de la salvación. Cada día que pasa usted pueda disfrutar de que es un hijo de Dios y que es salvo, y que el día que la trompeta suene, su lugar está allá en el cielo, apartado, ángeles que lo esperan y que le van a decir: bien, mi siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, pero en lo mucho te pondré. Cada día usted debe de pensar en ese disfrute cuando usted entra al reino de los cielos y escucha a los ángeles, arcángeles, querubines, serafines tocando el shofar, tocando la trompeta, tocando el arpón, y usted entrando y diciendo: pasen, esa es la novia que yo compré con precio de sangre. Usted vestido con ropas reales, con lino fino, resplandeciente, que usted se mira allá en el cielo caminando con un cuerpo nuevo, un nombre nuevo, con una visibilidad nueva y con un propósito en Dios que nunca se agotará, sabiendo de que somos eternos en Dios. ¿Cuántos eternos hay aquí que saben que allá en el cielo nos espera la gloria de Dios? Entonces Isaías capítulo 62 verso 22, usted lo leyó, dice: no edificarán para que otro habite.
Usted no, Dios no le dio algo a usted para que otro lo disfrute. Dios se lo dio para que usted lo disfrute y sea un deleite en su vida y en su corazón. ¿Qué más dice? Ni plantarán para que otro coma. Mire esto, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Mire esto, no la obra suya, la obra de las manos de Dios. Es un deleite poder disfrutar. Amén. El objetivo del discípulo es crecer como su maestro. ¿Cuál es el objetivo suyo y mío? Es crecer como nuestro maestro. Nunca usted se va a ver como una persona, se va a ver como su maestro. ¿Alguien está aquí? Por eso cuando Pedro intentó negar a Jesús, cuando Pedro intentó decir yo no soy de Cristo, yo no lo conozco, tuvo que maldecir y decir palabras que no se hablaban en el lenguaje del reino de Dios. ¿Por qué? Porque todos cuando miraban a Pedro caminar, cuando miraban a Pedro hablar, miraban a Cristo en Pedro hablar y caminar. ¿Por qué? Porque es a la altura de ese varón perfecto que vamos a llegar. ¿Cuántos creen esa palabra? Que es a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Efesios capítulo 4 verso 13 dice la escritura: este es el objetivo suyo y mío. Mire lo que es, dice la Biblia: hasta que todos lleguemos a la unidad. La palabra unidad, diga conmigo, es uno. Esa es la palabra unidad. Uno. ¿Cuál es el propósito? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento ¿del quién? Del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el propósito del discípulo? ¿Cuántos discípulos hay acá? Todos somos discípulos de Jesús. Ahora nótese, ¿cuál es el propósito? Es que el objetivo principal del discípulo es crecer como su maestro, crecer como Jesús. Poder, no seremos dioses, no caminaremos como dioses, pero tenemos su ADN. ¿Alguien está aquí? Fuimos lavados, limpiados, rociados por la sangre de Cristo, y por ende el ADN de Cristo está sobre nuestras venas, cruzando día y noche. Algo se nos tiene que pegar de Él, algo tenemos que hablar como Él y aprender siempre de nuestro Señor. Pero mire esto, ese es el objetivo del creyente, del discípulo: poder llegar a la plenitud como Cristo. Cada día poder crecer en el reino de Dios. Para crecer en el reino del Señor necesitamos despojarnos primero de ciertos obstáculos. Hay obstáculos que impiden el crecimiento espiritual, el crecimiento social y el crecimiento familiar en nuestra propia vida. Hay obstáculos que impiden el crecimiento de nuestra propia vida, no solo espiritual, sino también social. ¿Estamos acá? Personas que nunca le hablan a otra persona porque son bien tímidos, otros que tienen miedo, temor, otros porque piensan que los van a dañar, otros porque piensan que les van a pagar mal como les pagaron antes. Entonces nos encerramos en ese círculo y eso nos impide crecer en el reino de Dios. ¿Cuántos saben que nosotros estamos aquí celebrándole fiesta a Dios? Pero para eso tenemos que, dice la Biblia, ser uno en el Señor. Ahora, mire esto, ¿qué cosas o qué obstáculos debemos de despojarnos? Diga conmigo: vanidad de nuestra mente. La vanidad de nuestra mente. ¿Qué es la palabra vanidad? La palabra vanidad es un orgullo de la persona que tiene en un alto concepto de sus propios méritos y un afán excesivo de ser admirado y considerado por todos. Esa es una persona que es orgullosa, que es vanidosa, que se elogia a sí mismo, se mira en el espejo y empieza a elogiarse a sí mismo. Esa es una persona vanidosa. Una persona que cree que sus atributos son más buenos y mejores que los atributos de otro. Entonces, eso impide el crecimiento en el reino de Dios. Podemos tener dones espirituales, podemos llegar a manifestar esos dones espirituales, es más, pero no podemos llegar a tener un crecimiento si nuestra mente todavía hay vanidad. ¿Estamos acá? Romanos capítulo 12, verso 3. El apóstol Pablo, bueno, se le atribuye a Pablo,
Pero mire esto, Romanos capítulo 12, versículo 3 dice, léalo conmigo. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, ¿qué dice? Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con ¿qué? Cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ojo con esto, que piense de sí mismo con cordura, o sea, que piense maduramente de sí mismo. La persona que se cree superior que otro tiene un problema mental, diga conmigo, vanidad. ¿Por qué? Porque se elogia y aprende a elogiarse a sí mismo y siempre se cree superior que otro. Siempre cree de que él es el responsable de que Dios se mueva, que él es el responsable de que Dios haga milagros, que él es el responsable de por el cual la iglesia no se destruye, que él es el responsable por el cual Dios envía su gloria, y el único responsable de que Dios extienda su mano se llama Jesucristo. Gracia, misericordia, favor ante todas las cosas. Cuando usted aprende y entiende de que todo lo que sucede en la atmósfera espiritual no es por lo bonito ni por lo bueno, es porque Él es demasiado bueno para con nosotros. Por eso Pablo aconseja a la iglesia y le habla en general diciendo, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual, que esté entre vosotros. O sea, ¿entre quiénes? Entre vosotros. ¿De dónde viene el crecimiento? Cuando nos despojamos del yo, cuando renunciamos al yo, cuando renunciamos a que yo creo, yo pienso. ¿No se ha fijado las actitudes de yo así creo y punto? Esto no es como usted cree, es como Dios le dice que tiene que creer. Todos podemos tener un concepto de sí mismo, de cómo creer. Unos forman dioses, otros forman ídolos, otros forman cualquier cosa. La tierra se llenó de dioses, religiones. Tenemos millones de religiones. Solo la India, más de 1.000 millones de dioses. La India. Usted se da cuenta que estamos rodeados de Dios, estamos rodeados de tanta cosa. ¿Por qué? Porque el hombre crea su propio ego. El hombre quiere adorar lo que se le antoja, mas no ha ido a la Escritura sabiendo que dice Jehová, uno soy, Dios celoso. Entonces, cuando vemos la vanidad, destruye. La vanidad nos hace sentir un concepto alto que no lo tenemos, pero lo aparentamos. Y esa persona tiende a no crecer espiritualmente. ¿Qué más tenemos? Entendimiento entenebrecido. La palabra entenebrecida quiere decir oscuridad o sombra de oscuridad. La palabra entenebrecida es oscuridad, que dejar un lugar en tinieblas o llenarlo de oscuridad, entristecer o llenar de pesadumbre. ¿Cuántas personas llenan su mente, su corazón de pesadumbre y creen el problema más grande que Dios, y se abaten tanto y se ponen tan pesadumbrados, más calientes que el propio sol, no confiando en el poder de Dios? Pero ¿qué es lo más principal que nos enseña la palabra entenebrecido? Es oscuridad. ¿Cuántos aquí están en luz? Y ese es el problema, que cuando usted viene a Cristo hay una luz, una lámpara se enciende en su ser, en su alma, en su vida automáticamente. Y cuando la luz alumbra en usted, la oscuridad tiene que desaparecer. ¿Por qué? Porque donde está la luz, la oscuridad no existe. ¿Alguien está aquí? Alumbramos mediante esa luz que es Cristo Jesús. ¿A cuánto les alumbró ese lucero de la mañana? Ese lucero de la mañana nos alumbró nuestro destino, nuestra vida, nuestros pensamientos. Ese lucero de la mañana nos dio visibilidad para poder ver hacia adelante y al frente, por donde caminamos, por donde pisamos. Todo lo que pensamos ya no lo razonamos nosotros, sino que hoy hay una luz que nos ilumina y nos dice: este es el camino por el cual usted debe de guiarse. El salmista David aprendió eso diciendo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué? Porque cuando usted empieza a caminar en el Señor, usted ya no está en tinieblas. Usted empieza a caminar basado a una luz que lo ilumina, que lo hace direccionar y lo lleva hacia el propósito del Señor. Por ende, la oscuridad no tendría que estar en el pensamiento, en el corazón de aquellos que han decidido. Alguien puede adorar a Dios en esta noche. Aquellos que han decidido poder cambiar su tiniebla por la luz que es el Señor. Entonces nótese esto: pensamiento entenebrecido,
o el entendimiento. El entendimiento es lo que nosotros podemos razonar o pensar. La capacidad de poder razonar, de poder pensar o llegar a una reacción positiva entre nosotros. Ahora, cuando se entenebrece, cuando se oscurece, usted no puede pensar, no puede tomar decisiones. ¿Por qué? Porque no hay algo que pueda alumbrar ese pensamiento y ese corazón. Entonces, cuando nosotros tenemos entenebrecido y no le hemos dado la oportunidad al Espíritu de Dios o al Dios mismo que transforme, que cambie, que disipe las tinieblas, la oscuridad de nuestros pensamientos. ¿Cómo podemos decir eso? Pensamientos pecaminosos llamados concupiscencias. Pensamientos que no se los pone el diablo, se los pone usted mismo. ¿Alguien está acá? Sí, porque nosotros tendemos a culpar al diablo por todo. Ay, este diablo, ay, Dios te reprenda. No. Hay un problema interno, se llama oscuridad. Se llama concupiscencia. Pensamientos pecaminosos que se generan en usted. ¿Alguien está acá? Ahora, eso lo que hace es que permite que nos paralicemos en el reino de Dios. Que no crezcamos como personas espirituales y como personas en la tierra. Eso impide que el hombre o mujer de Dios quede paralizado. ¿Por qué? Porque está siendo atacado, está siendo bombardeado, no por pensamientos del enemigo, sino por concupiscencia de su propio pensamiento. Esa es una persona que está entenebrecida, que está en oscuridad. Sus pensamientos son negativos. Y la Biblia dice que usted no puede hablar palabras negativas. Usted puede verse en la muerte y usted puede declarar vida. ¿Por qué? Porque Dios nos envió a hablar palabras de vida y no de muerte. El poder de la vida está en nuestra lengua. Cuando usted se encuentre en una circunstancia difícil, nunca declare una palabra negativa. Declare la palabra que está establecida en la Biblia. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Aunque usted en la carne esté temblando, pero usted tiene que decir, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque sé que Dios está conmigo. Donde quiera que yo esté y vaya, Dios irá conmigo. Romanos capítulo 1, versículo 21. Mire el problema de cuando permitimos que nuestro corazón o nuestra mente se entenebrezca o se oscurezca, que es lo contrario de la luz que Cristo nos dio. Dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, ojo con esta palabra, aquí no me está hablando de una persona totalmente impía. ¿Qué dice? Habiendo, ¿qué dice? Pues habiendo conocido a Dios. Mire esto. No le glorificaron como a Dios. Dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue, ¿qué? Entenebrecido, oscurecido pues. En las palabras correctas. Entenebrecido, oscuro. ¿Por qué se oscureció el corazón? Porque el razonamiento, razonamos en nuestros pensamientos. Empezamos a razonar la palabra, empezamos a razonar los principios de Dios, empezamos a razonar al Dios mismo y por ende el diablo tiene la oportunidad de lanzarnos dardos de fuego. ¿Por qué? Porque empezamos a razonar con la mente, a querer hallarle un sentido a lo que no existe. ¿Alguien está aquí? ¿Sabía usted que la fe no tiene razonamiento? La fe no tiene una explicación humana de algo que pueda suceder. Usted no puede explicar cómo Dios puede cambiar un pulmón por un pulmón nuevo, cambiarlo, transformarlo, convertirlo en un pulmón nuevo. ¿Por qué? Porque eso no está en la ciencia, ni mucho menos en nuestro pensamiento. Entonces, cuando usted no razona nada de eso, usted le está diciendo a Dios, tú eres soberano, eres fuerte y en ti está el poder y la potestad de poder cambiar y transformar lo que en el corazón de Dios está para transformar y cambiar. Entonces, nótese esto. El problema es razonamiento. Es poder quererle hallar la explicación de la fe. ¿Cuántos saben que el reino de Dios es por fe y no por vista? El razonamiento lo que hace es que te dice que lo tienes que ver. La fe te dice que primero lo creas y después lo verás.
Entonces, lo que hace el razonamiento es que tú quieres ver primero para poder creer. Por eso a Jesús le dijeron: maestro, señal muéstranos para creer en ti. Jesús le dijo: esta generación lo que está pidiendo es señal y no se le dará señal. ¿Por qué? Porque esto es por fe, esto es porque usted creyó, esto es porque usted está anclado en la fe, diciendo: vive Jehová que veré su gloria, vive Jehová que veré su mano, vive Jehová que el mundo se puede partir en pedacitos, pero yo veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Entonces, mire esto: envanecerse en su razonamiento es querer llevar la contraria a la fe y querer una explicación en la fe. Por eso muchas personas tienden a detenerse a medio camino, porque quisieron razonar a Dios. Imagínense María razonando a Jesús cuando llega a la tumba de Lázaro, 4 días. Marta lo quiso razonar y le dijo: pero maestro, si tú no hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces de repente Jesús le dijo: mujer, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces de repente Jesús llega a la tumba y 4 días llevaba Lázaro muerto. De repente Lázaro le abre al muerto y le dice: Lázaro, sal fuera. Y se llevan la sorpresa que un hombre que tenía 4 días de estar muerto se levanta de la tumba, sale caminando. ¿Por qué? Porque cuando usted aprende a no razonar el poder y la fe en Dios, cosas sobrenaturales suceden a su alrededor. Dígale a su vecino: no te acostumbres a ver que otro disfrute el evangelio. Hay que aprender a hallarle sentido, disfrutarlo. Hay que aprender a amar cuando usted se levanta a la oración, cuando usted tiene que hacer algo para Dios, cuando usted tiene que servirle en algo a Dios. Hay que prepararnos en totalidad, tener esa pasión de hacerlo, tener esa esmero de hacerlo, prepararnos. ¿Para qué? Para servirle al Dios que todo lo sabe. Entonces mire esto: razonar. Cuando el pensamiento se oscurece, nadie lo adoró como Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracia. ¿Por qué? Porque su corazón y sus pensamientos estaban entenebrecidos, oscuros. Sus pensamientos eran contrarios a los pensamientos y la voluntad de Dios, y no se puede ver a Dios así. ¿Estamos acá? Primera de Juan capítulo 1 versículo 5, dice la escritura. Primera del libro de Juan capítulo 1 verso 5: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Dios, que es luz, y no hay una sola tiniebla en él. Entonces cuando usted aprende, ¿cuál es el problema? Es que debemos de aprender a poder decirle: Señor, yo quiero crecer como un adulto espiritual. Yo quiero que me muestre las sendas, quiero que me muestre los caminos. Quiero, Señor, recibir tu revelación en mi vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él es Dios de luz y no hay tinieblas en Él. Desde que Jesús llegó a nuestro corazón, las tinieblas tuvieron que abandonar nuestros pensamientos, nuestro corazón. Las tinieblas tuvieron que abandonar todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque una luz iluminó toda nuestra vida. ¿Estamos acá? 3. Perder la sensibilidad. Mire esto. ¿Qué significa la palabra sensibilidad? Facultad de sentir, propia de los seres animados, propensión natural de hombre a dejarse llevar de los afectos de compasión, humanidad y ternura. Esa es una persona sensible. Una persona sensible es una persona que siente el dolor ajeno y no se hace invisible al dolor ajeno. Una persona sensible es que cuando mira a una persona pasando por una necesidad, él se está viendo en esa necesidad. Por eso Pablo le dijo a la iglesia: procura, si hay alguien que está caído en la iglesia, ¿qué dijo Pablo? Procuren levantarlo con espíritu de mansedumbre, mirándote tú mismo. Porque hoy usted puede estar aquí, pero mañana le van a tocar levantarlo. Hoy usted puede estar levantando a alguien de la mano y mañana ese alguien lo va a tocar levantarlo a usted.
¿Por qué? Porque cuando se pierde la sensibilidad, se pierde el afecto fraternal, se pierde la compasión, se pierde el amor, se pierde aquello. Hoy el evangelio es aquello de que es una carrera sin paralizarse, sin pararse. Es una carrera de que yo necesito llegar primero. Yo quiero tener los logros primero. Yo quiero ser el visto primero. Yo quiero ser el que vea a la gente que nunca caigo, que nunca flaqueo y nunca se detiene para esperar a otro. Y el que nunca se detiene para esperar a otro, le pasan por encima el día que él esté en el piso. ¿Por qué? Porque perdió toda sensibilidad. No siente aquel afecto, no siente aquel sentir del dolor o ajeno. Por eso la Biblia dice que el Maestro Jesucristo le dijo, mire, pasó un escriba y el escriba lo miró de lejos. Pasó un levita y el levita lo miró de lejos. Pero pasó un samaritano, pasó alguien, un gentil, de que no tenía más que sensibilidad, y eso hizo que lo recogiera, vendara sus heridas y todavía le pagase para estadía, para que estuviese en un lugar mientras él se recuperaba. Jesús le mostraba a la iglesia que la iglesia podía llamarse iglesia, pero si no tenía sensibilidad, la iglesia no crecía espiritualmente, la iglesia se estancaba, la iglesia quedaba paralizada. ¿Por qué? Porque lo que te hace ser iglesia, amada iglesia, es tener la sensibilidad, sentir la compasión, sentir el dolor, sentir algo dentro que se mueve y se arrastra por otro. Mire esto: sensibilidad, facultad de sentir, percibir sensaciones o impresiones por medio de los sentidos que tienen los seres humanos. Mire esto, la sensibilidad. ¿Cuántos? No sé si decir changos, monos, micos, no sé cómo decirlo. Pero ¿se han fijado que los monos o los changos, hasta ellos mismos tienen sensibilidad por ellos mismos? Y son seres irracionales. Ellos no tienen razonamiento. Un perro, hay perros que aman a su dueño más que cualquier otra persona. Y no tienen lo que usted y yo tenemos, razonamiento. Son seres irracionales. Pero mire esto: el ser humano, más que todo el Hijo de Dios, la iglesia de Cristo, lo que nunca puede ni debe perder es la sensibilidad, el sentir, el tener aquel sentimiento, no de culpa, sino aquel sentimiento de ponerte en el lugar de otro. ¿Por qué usted habla de Dios a una persona? Porque usted se pone en el lugar. Usted no puede hablarle a una persona que no conoce a Dios como que si conociese. Que hay personas que evangelizan regañando y golpeando y tirando piedra y palo. Pero el día que usted lo evangelizaron, le dieron un abrazo y le dijeron: vente, mijo, te vamos a traer a los caminos de alguien que yo conocí, con un amor y una ternura. Entonces no podemos perder la sensibilidad. Efesios capítulo 4 versículo 19, dice la escritura lo que leímos. Libro de Efesios 4:19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, mire esto, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y en el pensamiento, cuando hablamos de impureza, podemos pensar: oh, puede ser algo de relaciones sexuales. No tanto así. La impureza es algo impuro para Dios. Cualquier cosa. Ahora, nótese esto. Dice que cuando perdieron toda sensibilidad. ¿Cuál fue el problema? Perder la sensibilidad. ¿Perder qué? La sensibilidad tiene que ver con esto: el amor, la compasión, la misericordia, el perdón, afecto fraternal y bondad, etcétera. Todo eso es sensibilidad. El amor. ¿Por qué? Porque hay algo que usted lo siente porque es sensible. Tiene la sensibilidad de sentir ese amor. Ahora, la compasión. ¿Por qué usted es compasión? ¿Por qué tiene compasión en usted? Porque usted es sensible. Porque usted no ha perdido la sensibilidad de compadecerse por otro. ¿Y quién nos enseñó eso? Nuestro Señor Jesús.
mientras Él estaba en la cruz, clavado sobre una cruz y puesto una corona de espina, mientras Él sangraba, Él tuvo compasión de nosotros. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón, el amor, la compasión, todo se enjugó en una palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él pudo haberle dicho: Padre, envía una legión de ángeles, acaba con la humanidad, quita la humanidad de esta tierra, llévame para el cielo, yo no quiero sufrir más. Pero no, Él dijo: que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque Jesucristo tenía la sensibilidad de sentir el dolor ajeno, de sentir el amor por otro, de sentir la compasión de otro. Él tenía la sensibilidad de que Él estaba a la diestra del Padre. Él tenía esa sensibilidad de decir: este trono, este reino, hay alguien abajo que puede estar también aquí. ¿Por qué? Porque tengo toda comodidad, tengo todo amor, tengo toda pasión, tengo todo aquí. No hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor, aquí no hay desánimo, aquí no hay nada de eso, no hay pobreza. Entonces Jesús dijo: yo quiero que la humanidad también, los hijos que se han comprado a precio de sangre, estén en el lugar donde yo estoy. Su corazón fue sensible. ¿Para qué? Para bendecirnos con toda bendición de lo alto. Nótese esto. Ahora, ¿cuál es el detalle? Debemos de seguir el modelo que es Cristo Jesús para crecer a la altura del varón perfecto. Usted y yo tenemos una película que ver y se llama la de Cristo. ¿Cómo usted y yo crecemos? Mire esto: cómo usted y yo crecemos en el reino de Dios es aprendiendo a ver el modelo que es Cristo. ¿Cuántos ven a Cristo como modelo? Cristo tendría que ser el modelo de su vida. Cristo tendría que ser el modelo en su vida. Cuando usted aprende a poner a Cristo como modelo, entonces usted, no hay viento ni lluvia que pueda derribarlo, porque ha puesto su mirada, ha puesto los ojos en el autor y consumador de vuestra fe, que es Cristo Jesús. Entonces, no podemos, la iglesia de Cristo debe de entender que la visibilidad de la iglesia no debe de estar puesta ni en la iglesia misma, ni en la gente de la iglesia misma. ¿Alguien está aquí? La visibilidad debe de estar puesta en el que está en el trono, Jesucristo. Él es la guía, Él es el motor, el objetivo. A Él debemos de ver. ¿Por qué razón? Porque Juan el Bautista le decía a sus seguidores: no me miren a mí, miren a Cristo, el que viene detrás de mí. Yo solo soy un presentador. ¿Por qué? Porque Juan, el día que estuvo preso, Juan le entró la duda. Dijo: bueno, ¿será el maestro el que está ahí? Porque yo estoy a punto de ser llevado a que me corten la cabeza, y supuestamente Él venía a libertarnos. Entonces Juan había aprendido a siempre guiar a las personas y a la gente a que miraran a Cristo sentado en el trono, y que quitaran la vista del ser humano, de la iglesia misma y de todo lo que se mueve y se arrastra en esta tierra. Porque cuando usted aprende a modelar, que Cristo le modeló en la palabra, y usted aprende de Él, nada ni nadie podrá separarlo del amor de Jesucristo. ¿Por qué? Pablo tuvo que desconectarse de su mejor maestro, que era Gamaliel. Le había enseñado la ley, le enseñó todo lo que él sabía, pero de repente Pablo dijo: todo lo que aprendí lo he echado por basura para seguir a Cristo. ¿Alguien está aquí esta noche? ¿Por qué? Porque eso te da a ti la fuerza, te da a ti la autoridad para sobresalir en todas las cosas en la tierra. Pablo se tuvo que desconectar de lo que Gamaliel le había instruido. ¿Por qué? Porque él tenía que ver a Cristo, que es el modelo de la iglesia de Jesucristo. Amén. Efesios capítulo 4 versículo 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en ¿quién? En Jesús. Ahora, ¿quién es nuestro maestro? Jesús. Él es el modelo en el cual nosotros debemos de aprender, ser instruidos, ser guiados. ¿Por qué? Porque Él es el modelo. Efesios capítulo 4 verso 13, lo leímos anteriormente este verso. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? De Cristo. ¿Por qué dice la Biblia a la altura del varón perfecto que es Cristo?
Porque cuando usted y yo aprendemos a poner nuestra mirada, nuestra confianza, nuestro objetivo, y usted aprende de Él, usted es firme como las palmeras en esta tierra. Usted tiene fuerza espiritual. ¿Por qué? Porque la fuente es Cristo Jesús. ¿Cuántos saben que Cristo es la cabeza de la iglesia? Mire, Moisés cada vez que hablaba al pueblo, hablaba por guianza ¿de quién? De Dios. ¿Por qué razón? Porque todo lo que se habla, se transmite, debe de ser el ejemplo de aquel que nos salvó a nosotros en la cruz. No podemos hablar de nadie más que no sea del que nos enamoró un día con su amor eterno. Por eso Juan dice estas palabras, que no es que nosotros lo amamos a Él primero, es que Él nos amó a nosotros primero. Y por eso lo amamos. ¿Cómo usted aprende a amar? ¿Por qué aprende a amar? Porque el día que el odio quiera entrar a su corazón, la primera pregunta que usted tendría que hacerse: ¿cómo es posible que Cristo nos perdonó cuando no merecíamos el perdón? O cuando la falta de perdón quiera de entrar a nuestro corazón o nuestra mente, la primera pregunta que nos deberíamos de hacer como creyentes es: si Cristo nos perdonó sin tener un solo explicación nosotros hacia Él de por qué nos tenía que perdonar, no tenemos una. Nos perdonó, ¿por qué? Porque Él es amor. ¿Por qué nos amó? ¿Cómo aprendemos a amar? Porque aprendemos de Cristo. Porque aprendemos de que Él es amor hacia nuestra vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único hijo. Su único hijo. Todo fue ¿por qué? Por amor. ¿Cómo aprendemos a amar? Porque lo vemos en Cristo. ¿Dónde aprendemos la compasión? Porque aprendemos en la compasión de Cristo. ¿Cómo? 4,000 personas estaban con un hambre terrible y Cristo dice: tranquilos, traigan los panes, traigan los peces, pero yo no los mando sin comer. Compasión. La Biblia dice que Él sintió compasión de ellos. ¿Por qué? Porque Él se miraba: ellos están aguantando hambre, yo estoy comiendo bien, pero ellos están aguantando hambre. Cuando usted y yo aprendemos a trabajar de esta manera, usted está trabajando como Cristo trabaja. Hay muchos creyentes que tienen 30 años en el evangelio, pero nunca en la vida se le ha soltado una gaseosa para un pobre. ¿Alguien está aquí? Nunca en la vida se le ha soltado un plato de lentejas. Y sí son buenas, ¿eh? O es frijol blanco. Está rico. Mi esposa hizo y me gustó. Sí, hay personas que nunca no conocen qué es poder hacer un acto de misericordia. Hay personas que no conocen qué es un acto de bondad, pero son hijos de Dios. Entonces el problema de la iglesia no es, mire esto, son los frutos que damos como hijos de Dios, es el crecimiento que obtenemos espiritualmente. Son los frutos. ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuál es el árbol que yo tengo? ¿Cuáles son los frutos que están fluyendo? Por eso la bondad, la misericordia, la mansedumbre. Como hijos de Dios debemos de poder pensar y razonar siempre como Cristo lo hizo en la tierra. Es el mayor ejemplo que tenemos. Efesios capítulo 2 versículo 20. Libro de Efesios capítulo 2 versículo 20. Miren lo que la Escritura nos enseña en el libro de Efesios. Vamos a leer hasta el verso 22. Dice la Escritura: edificados sobre el fundamento de ¿quién? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo ¿quién? Ok, ¿por qué Dios pone los ministerios, los 5 ministerios? Aquí está hablando de 2, pero también más adelante usted se encuentra que habla de los 5 ministerios. ¿Qué? Ministerio apostólico, apóstol, profeta, evangelista, misionero, pastor. Usted se encuentra con ministerios. ¿Por qué Dios pone ministerios? Porque Él siempre tiene una cabeza, pero esa cabeza, escuche bien, es responsable ¿de qué? De no hablar de sí mismo, sino hablar ¿de quién? Del ángulo. ¿Quién es? Cristo. Cuando usted habla, si usted habla de usted mismo, usted está equivocado. Pero cuando habla de Cristo, usted está hablando del que lo envió a hablar. Por eso dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra, mire esto, del ángulo Jesucristo mismo. Dice: en quien todo
el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo, ¿qué? Santo en el Señor. ¿Cuál es el problema de la falta de santidad de la iglesia de Jesucristo? Es cuando quitan, apartan el ángulo que es Cristo. Cuando el apóstol Pablo se expresa a la iglesia y le dice: no erréis. ¿Por qué le dice a la iglesia no erréis? La palabra errar es no dar al blanco, equivocarse, no acertar. Por eso Pablo le dice a la iglesia: no erréis. Porque debemos de aprender a tener un objetivo por el cual somos llamados. Diga conmigo: el objetivo es Cristo. Ese es el objetivo de la iglesia, Jesucristo. Dicen que en vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Usted sabe que somos morada de Dios en el Espíritu. Fíjense que nosotros tenemos un privilegio, que el día que usted confiesa a Cristo y la luz de Cristo lo iluminó y usted acepta a Cristo, ese día no solo lo alumbra la luz, sino que usted se convierte en una morada del Espíritu de Dios. Usted se convierte en la mejor y mayor habitación de Dios en la tierra. En el libro de Génesis la Biblia dice que el Espíritu se movía ¿dónde? Sobre la faz de las aguas. El Espíritu no tenía una habitación en la tierra, se movía sobre toda la faz de las aguas. Pero de repente Jesús dijo: yo me tengo que ir, pero os voy a enviar al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que fuese una habitación. ¿Cuántos habita el Espíritu de Dios? Acá. Ahora, ¿cómo yo sé que el Espíritu habita en mí? ¿Cómo sé que el Espíritu de Dios habita en mí? ¿Cuál es lo primero que yo puedo saber si el Espíritu de Dios habita en mí? Diga conmigo: santidad. ¿Por qué? Porque Él es santo y Él habita ¿dónde? En la santidad. Y la santidad no quiere decir exclusivamente perfección. Esa es la santidad de Dios, que Él es perfecto, Él es puro y no puede tocar la impureza. Pero la santidad de nosotros es que nos apartamos para Dios, vivimos para Dios, caminamos por Él, caminamos para Él. Ese es el fruto del Espíritu más poderoso en la vida del creyente. ¿Cuál es el fruto? Es el poder ser la habitación de Dios, y que cada vez que el Espíritu habita en nosotros, el Espíritu se siente en un lugar limpio, puro, apartado. Que cada vez que usted se levanta todos los días diciendo: Espíritu Santo, que yo sea la mejor habitación para que te sientas hoy bien delante de mí. Entonces el mayor fruto del Espíritu es la santidad en el creyente. Cuando usted, nadie tiene que decir lo que se aparte, que busque a Dios, que ayune, que ore, que se levante a orar. Cuando nadie tiene que decirle a usted lo que tiene que hacer en el Espíritu, entonces usted es un candidato para conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque usted hay un sentir del Espíritu de buscar, de apartarse, de reconciliarse con Él y hacer las paces todos los días que podamos tener vida en esta tierra. Pónganse sobre sus pies. Lo más importante